Dios les bendiga. Perdonen, realmente se me fue el internet de la casa, no sé qué está pasando, pero hay oportunidad de estar nuevamente con ustedes acá en la página Sanidad para la Mujer. Realmente es una página muy hermosa. Todos los programas que ella transmite, todos los temas que el Señor, dirigidos por el Espíritu Santo, le da para nosotros como mujeres. Déjeme decirle que es algo hermoso. Yo me gozo de poder escuchar, ¿verdad? Todo lo que se predica, pero también el Señor le dio a ella el tema de las disciplinas espirituales. Y me encantó ese tema, ¿verdad? Una de las disciplinas, creo, estuvo predicando la pastora ayer, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, ¿verdad? Lo vamos a ir desarrollando toda esta semana. Pero a mí me tocó la disciplina espiritual de congregarnos, ¿verdad? Y poder estar atentos a la palabra de Dios cuando nos congregamos, ¿verdad? Y eso es una disciplina muy hermosa. Y pues vamos a entrar en detalle en la enseñanza, pero nuevamente les saludo, Pastora Elizabeth Castañeda de Iglesia Catedral de Milagros. Gozo para mí estar con ustedes, ¿verdad? Y discúlpenme nuevamente por el internet de mi casa. Realmente no sé qué pasó. Pero pues el Señor está en control de todo. Amén. Vamos a orar para comenzar a nuestra enseñanza esta noche. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque, Señor, tú nos permites predicar tu palabra, Señor, porque tú nos permites ese gran privilegio, Señor, a nosotros de ser tu vocero, Señor. Pedimos en esta hora, Señor, que tú tomes el control de mi corazón, de mi mente, de todo mi ser, Señor, para que yo pueda exponer tu palabra con ese denuedo tuyo, Señor. Seas tú, Espíritu Santo, tocando el corazón de todos aquellos que están en esta noche escuchando, Señor, este programa. Para mí, Señor, es un gozo servirte, Señor, en toda la magnitud que tú dispongas para mí, Señor, en cualquier área de servicio. Tú sabes, Señor, mi corazón siempre está dispuesto. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre hermoso, maravilloso. Muchas gracias, Espíritu Santo, precioso. Gracias por la unidad. Gracias por el conocer a mi hermana Arlene Santana a través de esto, Señor. Y gracias porque tu mensaje llega a muchas mujeres en necesidad, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Y muchas gracias por estarnos sintonizando esta noche. Y también pido a la iglesia, si usted puede compartirlo en la página de la iglesia para que también quede grabado ahí y cualquiera pueda ver el programa, ¿verdad? Y también pues puedan seguir la página de mi hermana, que tiene temas muy hermosos, muy edificantes para nosotros como mujeres. Y esta noche me tocó a mí la disciplina espiritual, que es el congregarnos. Y yo encontré qué es disciplina, qué es una disciplina espiritual. La disciplina espiritual se define como el entrenamiento esperado para producir un determinado carácter o patrón de conducta. Es el entrenamiento esperado para producir, o sea, para dar fruto determinado en nuestro carácter o en nuestra conducta. O sea, haya un cambio de conducta, haya un cambio en nuestro carácter a través de ese entrenamiento de poder congregarnos y poder estar escuchando y teniendo acceso a la palabra del Señor, ¿verdad? La Biblia nos dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bueno, cuando nos recibimos a Cristo como Salvador personal, ¿verdad? En nuestro corazón se opera el nuevo nacimiento, pero también necesitamos ser entrenados en las disciplinas espirituales, ¿verdad? Primero, la palabra de Dios. Necesitamos
poder escudriñar, poder estudiar la palabra de Dios, poder darle la importancia de lo que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? La importancia de poder tener, siempre separar esos tiempos de ayuno para el Señor, la importancia de poder orar también, ¿verdad? Es otra disciplina, el poder orar. Y yo creo que el que nos dio mayor ejemplo en eso es nuestro Señor Jesucristo, cómo Él tenía esa disciplina de oración tan hermosa, ¿verdad? Pero esta noche vamos a hablar de la disciplina de congregarnos y la importancia de por qué debemos congregarnos, ¿verdad? Hemos visto aquí que dice en la Biblia, en Hebreos 10:25, que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Me parece que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, ¿verdad? Porque se cree que él escribió el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, me imagino que tenía el mismo problema que tenemos siempre, ¿verdad? En todas las iglesias, que hay mucha gente que no le gusta congregarse, que llega de vez en cuando a la iglesia. Y tan importante es ese entrenamiento, tan importante es que dobleguemos nuestra carne, que pongamos nuestra vida a disposición del Señor para poder estar en la congregación de los santos, para poder estar todos juntos en armonía, recibiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces es tan importante ese entrenamiento de estar en la congregación. Y ayer uno de los jóvenes que predicaba en nuestro grupo de intercesión decía, ¿verdad? La importancia de poder, no solamente vemos eso que cómo la transformación se origina cuando nosotros estamos en la congregación, cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Aleluya. O sea que parte del entrenamiento de mi carácter, de lo que va a suceder a transformar mi carácter, es la disciplina de congregarme, porque el congregarnos es una disciplina. O sea, no es que una disciplina, ya dijimos, es el entrenamiento para formar nuestro carácter. El Señor quiere que tengamos el carácter de Cristo, su carácter. Y dentro de ello está el ser disciplinados, el ser definidos, el tener dominio propio sobre lo que nosotros vamos a hacer. Cuando yo me defino y decido tener disciplina en mi corazón, de poder ceder mi vida al Señor y poder empezar a ir a la congregación y ser constante en lo que Dios me ha llamado a hacer, se origina ese carácter que Dios está formando en mí, su carácter para que yo pueda servirle. Si yo soy disciplinada en esa área, dice la Biblia que si en lo poco somos fieles, dice en lo mucho nos va a poner. Entonces, si en esa área tan importante, pero que pudiéramos decir pequeña, somos constantes, somos definidos, ejercemos el dominio propio, déjeme decirle que lo que viene es más grande para su vida. Amén. Dice la Biblia, ¿verdad? El congregarte somete tu persona al entrenamiento de ser parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Muchos vienen a la iglesia y han vivido su vida. Hoy llego, mañana no llego, en diferentes situaciones han vivido su vida con mucha libertad, no teniendo una disciplina a las horas que hay gente que no tiene disciplina ni para ir a trabajar, ¿verdad? Que siempre los tienen que esperar a que lleguen a trabajar y a veces llegan a las 12, a la 1 y piensan que pues hacen bien, ¿verdad? Y quizás así veníamos nosotros acostumbrados a hacer lo que queremos, pero el Señor viene y nos somete a la disciplina de la palabra, del ayuno, de la oración, de congregarnos, ¿verdad? Para ser parte de ese cuerpo precioso que es el cuerpo de Cristo. Cuando nos unimos todos allí en la congregación y nos empezamos a conocer, yo sé que todos somos diferentes y tenemos cosas que el Señor va moldeando, pero déjame decirte que a través de congregarte, el Señor moldea tu persona y puede llevarte, someterte en ese entrenamiento para que seas parte de su cuerpo y también para que crezcas espiritualmente, para que des fruto por medio de la palabra de Dios que es impartida en la congregación a través de la vida de tus pastores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a dar fruto?
si no escuchas la palabra de Dios. Y tienes que tener un pastor, déjame decirte, porque muchos dicen, no, pues yo oigo aquí, yo oigo allá, yo oigo lo otro, yo oigo esto, y yo estoy completamente de acuerdo. A mí me gusta escuchar, ¿verdad? Especialmente en esta página Sanidad para la Mujer. Estuve escuchando acerca de la doctora, todos los consejos que da para la mujer, y déjame decirte que me encantó, me fascinó muchísimo, porque hay muchas preguntas que uno como mujer tiene, ¿verdad? En una edad media, ya cuando estamos de los 50 o 48 para arriba, y no sabemos qué hacer con nuestras hormonas y todo. Y agradezco al Señor por la vida de mi hermana Arlene, que el Señor le ha puesto en su corazón hacer esto, porque realmente se necesita. Y a mí me encantó toda la información que dio la doctora, ¿verdad? Y pues yo sé que a muchas mujeres también. Y entonces, pero no solamente está bien ver las páginas, ver todo, pero tienes que tener un pastor, tienes que tener un líder, tienes que tener aquel que se preocupa por tu vida espiritual, tienes que tener aquel que te imparte la palabra y que te dice cómo vas en tu camino. Tienes que ser, ¿cómo podríamos decir? Estar bajo una cobertura de tus pastores, ¿verdad? Podríamos decir como un padre, ¿verdad? Espiritual. Aunque, ¿verdad? A mi esposo y a mí no nos gusta que nos digan papá ni mamá. Pero pues, porque ya sabemos que el único padre es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Somos tus pastores, somos tus líderes, somos aquellos que te exhortan, aquellos que te edifican, aquellos que te llevan de la mano para que cumplas el propósito que Dios tiene aquí en la tierra para ti, para que el Señor cumpla lo que Él ha escrito en el rollo de su libro acerca de tu vida. Tienes que congregarte, tienes que seguir esas disciplinas espirituales, tienes que ser disciplinado, tienes que ejercer dominio propio sobre tu vida en cuanto a las cosas que quieres hacer. Si antes decías, no, pues no me hace falta ir a la iglesia, déjame decirte que a medida que vas transcurriendo en el caminar del Señor te das cuenta cuán importante es estar exponiéndote a la palabra de Dios. Y yo les decía, ¿verdad?, que se crece espiritualmente por medio de la palabra de Dios que es impartida en la congregación por nuestros pastores, ¿verdad? Porque el Señor le dijo a Josué, ¿por qué crees que el Señor le dijo a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántas veces hemos llegado a la iglesia? Y lo digo por mí, ¿verdad? Y hemos estado escudriñando la palabra y hemos estado leyendo, como dice el Señor aquí, meditando en la palabra, guardando lo que está escrito. Y llegamos a la iglesia y nuestro pastor está predicando lo que nosotros hemos estado estudiando en la semana. Y viene a ser como la confirmación del Señor de que Él te estaba hablando. Y eso es muy hermoso. A mí me ha pasado, ¿verdad?, que cuando llego y la palabra es impartida a través de la vida de mi esposo, y yo estoy escuchando, y cuando Él se baja le digo, vas a creer que toda la semana el Señor me estuvo hablando en ese mismo capítulo que tú estabas predicando. Era como si el Señor estaba trabajando en mi corazón durante mi disciplina de leer la palabra y estudiar la palabra, y en mi disciplina de la oración, ¿verdad? Entonces, cuando nos vamos a la congregación, cuando llegamos a la congregación, ¿verdad?, y estamos allí, es cuando el Señor confirma su palabra. Pero también, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que la fe, en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué pasa si no oímos palabra de Dios? Mire, hoy se da el caso de que mucha gente ni escudriña la palabra, ni lee la Biblia, y no sabe nada, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios. Y tienes que saber la palabra de Dios. Al llegar a la iglesia y exponerte a la palabra, es como, la palabra es como es el agua de vida para tu espíritu, que llega hambriento por escuchar. Yo siento que a través de escuchar, de exponernos a recibir la palabra de Dios, el día
domingo, viernes o el día que en tu iglesia se congreguen, ¿verdad? Al exponernos a la palabra de Dios, es como que vamos siendo transformados por dentro para venir y ser formados en ese carácter que el Señor quiere, en esa disciplina que el Señor quiere, para que nuestro carácter sea formado y podamos, ¿verdad?, dar ese fruto que el Señor quiere que tú y yo demos a través de oír la palabra de Dios. Ahí viene la fe también, para alcanzar tus milagros, para creerle al Señor por las promesas. Si no estamos ahí sentados escuchando la palabra de Dios, exponiéndonos a recibir lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestros pastores o de la persona que se invitó a predicar, yo no sé, o de tu líder, porque muchos asistimos a los estudios bíblicos también, a congregarnos a los estudios bíblicos. Si no nos exponemos a escuchar la palabra de Dios, ¿cómo vamos a permitir que crezca nuestra fe para creer al Señor por los milagros que Él tiene para cada uno de nosotros? Son milagros grandes que solo los alcanzamos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra dice que al congregarme, ¿verdad?, al oír la palabra de Dios, ¿verdad?, se aumenta mi fe, porque la fe viene por el oír y por la palabra de nuestro Señor a nuestros oídos, a nuestro espíritu, entra por nuestros oídos, va a nuestro corazón, a nuestro espíritu, aviva ese fuego del don de Dios en tu vida a través de lo que la palabra, de congregarte y de escuchar la palabra de Dios. Aleluya, yo sé que es así, de que venimos a ser avivados, encendidos por medio de la predicación de la palabra del Señor, ¿verdad? Por la fe viene a ser aumentada por el oír de la palabra. También nos dice en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos 11, 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo voy a creerle al Señor de que lo que estoy esperando viene si no recibo esa fe? Esa fe, ¿verdad?, en el cuerpo de Cristo, congregados todos juntos, recibiendo esa palabra viva que viene a través de la vida y de la boca de aquellos que están dirigiéndonos en la congregación. Por eso es tan importante congregarse y escuchar la palabra de Dios. Otra de las cosas importantes es que al llegar, y yo siento esto muy fuerte en mi corazón, es que al llegar nosotros a la congregación podamos decirle al Señor, Señor, tu palabra dice que mi mente es la mente de Cristo. Yo entrego mi mente en esta hora a ti, Señor. Traigo mi espíritu, mi alma y cuerpo, Señor, alineados a la voluntad de tu espíritu, y traigo mis pensamientos cautivos a tu obediencia, Señor. No permitas que mis pensamientos se vayan de un lado a otro. Ayúdame, Señor, a que mi vida, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo y mi mente, Señor, mi corazón, estén enfocados en lo que tú tienes para mí en este día, a través de la boca de tu siervo, a través de la boca de tu sierva, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y tú te dispones a llegar a la iglesia, a congregarte, y vas con ese deseo en el corazón de recibir esa palabra de Dios que va a traer fe a tu espíritu para que puedas alcanzar esas promesas que el Señor tiene para ti. ¿Cuántos decimos gloria a Dios allí? Juntos, escuchando todos los que me están viendo, nos están viendo en esta preciosa noche, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? A través de estar en esa disciplina de congregarnos. No podemos dejarlo a un lado. Como muchos, dice el autor de la carta a los Hebreos, tienen por costumbre. Sé como valiente, sé esforzado. No te quedes en los muchos que tienen por costumbre, sino esfuérzate por ser de aquellos valientes de los cuales el Señor, aún en su palabra, en el libro de los Hebreos, habla de los héroes de la fe. Que el Señor te ponga como héroe de la fe, de congregarte
allá en el libro que se está escribiendo en el cielo tuyo, que el Señor pueda decir, este no es de los muchos, este es del disciplinado, de aquel que quiere, de aquel que desea ser entrenado por mí para alcanzar ese carácter de Cristo, para llegar y dar el fruto que el Señor desea que tú des. Aleluya, porque a través de escuchar la palabra de Dios adquieres esa fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que tener esa fe. Y solo la vas a adquirir escuchando, siendo expuesto en esta disciplina espiritual que es congregarte para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la predicación, porque la predicación es muy importante para tu vida. No puedes dejarla a un lado, no puedes decir, bueno, ¿verdad? Yo veo a tal hermano, yo veo a tal... No, tienes que tener una congregación, tienes que tener un lugar donde tú tienes tus hermanos en Cristo. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que baja, dice, desde la cabeza de Aarón y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Tienes que experimentar que es el estar con el cuerpo de Cristo, gozarte con el cuerpo de Cristo, ser edificado con el cuerpo de Cristo, allí en la congregación, escuchando la palabra, identificarte con ellos, identificarte aún como la Biblia dice que lloramos con el que llora, reímos con el que ríe. Tienes que ser edificado para que sepas tener un buen fundamento, tener una buena disciplina, ¿verdad? En cuanto a tu vida para que des un buen fruto. Y yo no te puedo dar otro camino sino el venir y verdaderamente ceder tu vida a Jesús para que Él te discipline. Y no estoy hablando de castigo, ¿verdad? Porque la gente cuando se habla de disciplina piensa que es castigo y la disciplina es instrucción. Eso quiere decir la palabra disciplina, instrucción. Aun cuando estamos siendo disciplinados de otra manera porque fallamos al Señor, estamos siendo instruidos para no volverlo a hacer, ¿verdad? Entonces siempre el Señor, el objetivo del Señor siempre va a ser enseñarnos algo, entrenarnos en algo, para que nosotros podamos salir adelante y podamos ser victoriosos en Cristo. Yo pienso que eso es lo más importante, ser victoriosos. Si no nos congregamos, no hay victoria, hermanos. No hay victoria. Mi pastor solía decir, necesitamos congregarnos y escuchar la palabra de Dios. Porque si no, dice el Señor, nunca ha llamado llaneros solitarios. El Señor nunca ha llamado a aquellos que dicen, oh no, yo no me voy a congregar en ningún lado porque yo aquí solito oro, yo aquí solito. Gloria a Dios, haz todo eso, pero haz también, sé disciplinado, congrégate. Porque el Señor no te ha llamado a ser un llanero solitario. El Señor te ha llamado a ser parte del cuerpo de Cristo. Amar a los demás. Sabes que cuando estamos ahí somos nosotros, me pongo a pensar, entrenados para poder llevarnos bien los unos con los otros, para poder amarnos a pesar de nuestras diferencias, especialmente aquí en Estados Unidos que somos de diferentes nacionalidades, somos diferentes culturas, somos diferentes pensamientos, ¿verdad? Diferentes costumbres, aún diferentes clases de comidas. Y a veces, ¿verdad? Cositas insignificantes nos hacen tener diferencias. Qué hermoso es poder exponernos a ser parte del cuerpo de Cristo al congregarnos y conocernos y aprender a amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Por lo que son los hijos de Dios, esos príncipes y princesas de su pueblo. Y no estar viendo los defectos. El Señor a través de eso nos va entrenando para poder ser obedientes, para poder amar a los demás, ¿verdad? Para poder estar al servicio, para poder decir aquí está mi mano cuando la necesitas a través de congregarnos. Primera de Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. La disciplina, esto habla de disciplina. El corredor es disciplinado en sus entrenamientos. Sabe que tiene que hacerlo para alcanzar esa corona o trofeo o premio. Si abstiene de comer mal, entrena en la mañana, en la tarde y las horas que sean necesarias para ganar la carrera, hasta que la gana. Y eso es lo que nos está diciendo
el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:24, que los que corren en el estadio, dice, a la verdad corren, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas solamente uno es el que se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Seamos disciplinados en congregarnos, seamos disciplinados en escuchar la palabra de Dios, y no solamente escucharla, sino ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra, yo cuando estaba recién convertida me recuerdo que, y todavía me recuerdo de los sermones de mi pastor, y él siempre predicaba en series, y una vez estuvo predicando acerca de los héroes de la fe, y predicaba acerca de los héroes de la fe, pero a través de toda la palabra de Dios, y predicaba él acerca de Eliseo, ¿verdad? Y me impresionó tanto, ¿verdad? Todas sus prédicas. Llegaba yo con aquel deseo de poder recibir la palabra de Dios, y déjame decirte que me ponía a pensar cada vez que él predicaba, Señor, qué tremendo, como Eliseo, Señor, esa hacha se fue adentro del agua, y cómo él, ¿dónde se fue? Y le digo al muchacho, ahí, en este lugar se fue, y cómo él oró al Señor, y ese hierro que era tan pesado que tenía que quedarse abajo en el agua, Señor, salió a flote y él la pudo agarrar, Señor. O sea, me ponía tan impresionada que decía, Señor, para ti no hay nada imposible, nada difícil. Si tu palabra lo dice, tiene que ser verdad. Y yo salía y me ponía a orar y le decía, Señor, tú dices en tu palabra esto y esto y esto, yo sé que tú lo vas a hacer. ¿Saben? Una vez leí que todo lo que José hacía prosperaba. Y yo tenía un trabajo y estaban descansando mucha gente porque no había trabajo. Y la gente estaba muy afligida porque todos los días eran 15, 20 personas, y solo habían como 10 personas en cada departamento. Y estaban muy preocupados. Y yo trabajaba de control de calidad ahí en la compañía. Y esta mañana salí a la planta, ¿verdad? Y vi poca gente y les digo, ¿qué pasó? Y me dicen, no, mire, Elizabeth, es que están descansando a más gente. Y hoy descansaron otros 10 en la mañana que llegamos, y porque no hay trabajo. Y no había trabajo, no llegaban, yo trabajaba en una imprenta y no llegaba papel, no llegaba tinta, no llegaba nada porque no había trabajo, si no podíamos ordenar nada porque no había trabajo. Entonces yo me puse a pensar y dije, Señor, tú me tienes aquí en este lugar. Tú tienes muchos hermanos en este lugar, porque éramos unos 6 cristianos en ese lugar. A muchos hermanos en este lugar le dije, Señor, tú eres un Dios poderoso. Y tu palabra dice, Señor, que todo, cuando José llegó a la casa de Potifar, todo lo que José tocaba prosperaba. Y yo lo creo, Señor. Y mire, me fui por toda la planta. Y así, sin que nadie notara que yo andaba orando despacito, y tocaba las máquinas, y me metía a todos los departamentos y tocaba los escritorios y pasaba y le decía, Señor, tu palabra lo dice, yo lo creo, tú vas a mandar esos trabajos, Mira que mucha gente depende de este lugar, Señor. Y yo creo, si tú me has puesto en este lugar como José, le decía, imagínense, yo comparándome a José. Pero pues la Biblia lo dice, somos los hijos del Señor, somos príncipes de su pueblo. Y si ejercemos y esa palabra de fe ha sido implantada en nosotros, pues nosotros vamos a actuar conforme a su palabra. Y oré al Señor y le dije a los demás que estábamos ahí, les dije, hermanos, les digo, ¿por qué no hacemos una cosa? Pongámonos de acuerdo y oremos un ratito allá en el comedor y clamamos al Señor porque el Señor nos mande trabajos. Y me dijeron ellos, ¿sabes qué, Eli? Sí, tienes razón. Y nos fuimos y oramos como unos 5 o 6 minutos ahí, agarrados de las manos, y salimos y cada quien fue a orar a su departamento. Y déjame decirte, eso fue, ponle tal vez un día martes. Para el siguiente martes nosotros estábamos llenos de trabajo, tanto que hasta estaban dando overtime, llamaron gente extra para trabajar, y teníamos mucho trabajo, empezamos a salir bien tarde, y el Señor ahí me mostró que lo que yo había aprendido
en la congregación con mi pastor, a través de esos mensajes que él dio de los héroes de la palabra de Dios, y uno de ellos era José, había quedado tan impregnado en mi corazón, y al leer la palabra, ¿verdad? Fue como vivificado más aún en mi corazón, que fui allá y empecé a orar. Yo no era pastora en ese entonces, era simplemente alguien que atendía a la iglesia. Sí tenía mis ministerios, pero no estaba en el pastorado. Pero yo creo que eso es parte de que el Señor nos va entrenando para que nosotros vayamos creyéndole al Señor por grandes cosas, ¿verdad? Porque el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Dice que muchos corren en el estadio para ganarse un premio y que nosotros tenemos que correr, ¿verdad? De tal manera que obtengamos esas promesas que Dios ha puesto en su palabra para ti y para mí. Pero ¿cómo van a ser efectivas esas palabras? ¿Cómo van a venir a hacerse reales si tú llegas de vez en cuando? Si tú eres de los muchos, de lo que dice la Biblia, de los muchos que tienen por costumbre no congregarse, de los muchos que tienen por costumbre que todo lo demás es más importante que el Señor. Déjame decirte, lo más importante en tu vida es el Señor. Y lo más importante en tu vida es estar en la casa de Dios. Lo más importante es poder adorar al Señor. Estamos en tiempos tan críticos, ¿verdad? En tiempos donde no se sabe si mañana vamos a estar abiertos. Y yo le digo al Señor, queremos vivir cada día, Señor. Cada día como si fuera el último. Cada día con tu presencia, con nuestra casa. Yo le digo al Señor, y es un nuevo serie que voy a estar predicando a partir del viernes, House on Fire, ¿verdad? Mi casa en fuego, en el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Como le digo al Señor, Señor, queremos estar esta noche en tu casa como si fuera el último día que estamos. Llénanos de tu presencia, que tu presencia se manifieste, que el poder del Espíritu Santo se manifieste, que todos salgamos llenos de tu Espíritu. Y déjame decirte, hemos tenido tenemos ya como un mes que viernes, domingo, el Señor ha arrasado la casa. Ha sido algo muy hermoso y sé que el Señor lo está haciendo en todas las congregaciones porque, ¿sabes qué? Estamos buscando más del Señor y estamos exponiéndonos más a la palabra de Dios. Estamos siendo más serios para congregarnos. Congrégate para exponerte a escuchar la palabra de Dios. Es una disciplina y por lo tanto como disciplina tienes que ejercer el dominio propio. Si tu cuerpo te dice no quiero ir, déjame decirte, obliga a tu cuerpo. Yo me acuerdo el pastor Milton Valle decía que te agarraras así, ¿verdad? Y te llevaras a la iglesia, ¿verdad? Te agarraras como que fueras un puppet, ¿verdad? Y te llevaras a la iglesia si tu carne no quiere ir. Yo te digo en esta hora, si tu carne no quiere ir, empújate y di sí voy a ir, porque ¿sabes qué? Cuando llegues ahí te vas a dar cuenta que el Señor tenía algo muy hermoso para ti y el enemigo quería robártelo. Esa semilla que es la palabra de Dios y que produce fruto, que solamente está, yo sé que puedes leer la palabra en tu casa, pero cuando vas a la iglesia, déjame decirte en el nombre de Cristo Jesús, cuando tú vas a la iglesia, ay, hermano, esa semilla echa fruto. Esa semilla de fruto y fruto en abundancia. Sales lleno, sales renovado, sales cambiado, sales transformado. Y lo digo por mi propia vida. Porque también, a pesar de estar en el pastorado, también soy oveja. Y todos los domingos yo voy con aquel deseo. Y siempre les digo a todos en la iglesia cuando me toca predicar, y todos mis discípulos, nuestros discípulos, saben que les digo, ven a la iglesia con un corazón deseoso de recibir lo que tiene Dios desde el principio, desde la alabanza. Enfócate en Él, en la alabanza, tu mente está en Él, en la alabanza, para que cuando venga el tiempo de la prédica estés listo, como esa tierra que está mojada, como esa tierra que tiene rocío sobre ella, para que cuando venga la palabra que edifica, pueda transformar tu ser interior y puedas dar fruto, puedas ser entrenado para lo que Dios quiere hacer contigo, porque tú no sabes lo que Dios quiere hacer contigo, pero ¿cómo va a hacer el Señor algo si no te congregas?
Yo en esta noche quiero impulsarte a ser de los muchos, a ser de los fieles, de aquellos que disciplinados, de aquellos que arrebatan, de aquellos que desean. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos son malos y estos tiempos estamos siendo muy probados. La iglesia está siendo probada. La iglesia está siendo tan probada porque no nos dejan ni siquiera congregarnos con libertad. Y yo creo, no sé, le pido al Señor que Él pueda tomar control y podamos tener tiempos de refrigerio siempre en su presencia para poder soportar todo lo que pueda venir. Y no estoy siendo negativa, pero sí puedo decirte que estamos viviendo los últimos tiempos, que la venida del Señor está cerca y por eso tenemos que estar preparados. Congrégate. Ya no lo dejes para mañana, no lo dejes para pasado, no lo dejes para cuando quieres. Mira, unos me dicen, pastora, yo no puedo llegar el viernes, no puedo el domingo. Yo no puedo decirles, obligarlos, no puedo obligarlos, pero sí les digo, recuerda, anoche les decía que el congregarme para mí y el escuchar la palabra de Dios es como guardar, yo les daba ese ejemplo a los intercesores, es como guardar en el banco del cielo lo necesario para el momento de la prueba. Porque cuando viene la dificultad y viene la prueba, le digo, yo puedo sacar de lo que el Señor me ha dado a través de las prédicas, a través de la oración, puedo sacar para poder pasar adelante y poder ser victorioso en esas áreas que el Señor necesita que yo sea victoriosa. Si es que yo te invito a que tú seas de los victoriosos, de los que arrebatan, de los que se ganan el premio, de los que obtienen ese premio porque son disciplinados en congregarse. Aleluya. Tenemos que seguir ese entrenamiento de congregarnos y de recibir la palabra de Dios para crecer espiritualmente de manera que ganemos la carrera. Yo quiero ganar la carrera. Yo quiero ganar la carrera. Yo quiero ser de los que ganan la carrera. Yo sé que tú también quieres ser de los que ganan la carrera. Yo sé que tú quieres obtener todas las promesas. Dice la Biblia que la palabra de Dios, las promesas de Dios son sí y amén por medio de nosotros. O sea, son sí y amén, pero se ejecutan, se llevan a cabo por medio de nosotros. ¿Y cómo se van a llevar a cabo si no tienes esa sustancia, no tienes ese fundamento que tienes al congregarte, al ser disciplinado en congregarte? Mira que se ha estado hablando de las disciplinas, el ayuno, ¿verdad? Y van a seguir muchas más enseñanzas toda esta semana. Tú puedes seguir a Sanidad para la Mujer y ver todas estas disciplinas. El ayuno, la palabra, ¿verdad? El congregarnos, son disciplinas. No podemos decir, eso no quiero hacerlo. Tenemos que hacerlo porque el Señor en su palabra nos los ha ordenado que tenemos que hacerlo. Porque hay fruto, porque hay un entrenamiento, porque a través de eso Él quiere darnos ese entrenamiento para que salgamos adelante. Así que yo te invito a que puedas hacerlo para poder verdaderamente ganar la carrera que el Señor tiene para ti. ¿Cuántos decimos amén en esta noche? Él quiere que nosotros nos congreguemos de manera que podamos llevar una vida de victoria mientras estamos en este mundo. Y solo es a través de la palabra que el Espíritu Santo nos recuerda que hemos escuchado durante la predicación. Solo es a través de eso, a través de la palabra, ¿verdad? Y es algo muy importante pedirle al Señor, nuevamente te vuelvo a decir aquí, cuando estás ahí, llevar tu mente cautiva a la obediencia de Dios, para que tu mente no divague, porque ¿qué es divagar? Es irse de un lado a otro, para que tu mente no se vaya de un lado a otro, para que te enfoques en lo que Dios tiene para ti en ese día que estás sentadito ahí en la iglesia. ¿Sabe cuántos han llegado a la iglesia y quizás no tienen ni deseo de servir al Señor? Y a través de esa prédica el Señor dice, estoy llamando obreros a la mies. Y tu corazón está preparado para eso. Y tú dices, no, Señor, yo voy a servirte en el evangelismo. Yo voy a servirte en la casa de Dios. Yo voy a servirte en la cocina. Yo voy a servirte con los de VIP. Yo voy a servirte con todos allá en el parqueo. Yo voy a servirte, Señor, ¿verdad? Porque la palabra es la que hace algo en nosotros. Pero si tú no llegaste y no escuchaste esa palabra, ¿verdad? Y si estás en la casa, ¿sabe lo que me he dado cuenta cuando estamos en la casa escuchando? Ahora que hemos estado solo en la casa escuchando, bueno, tú estás
si no estás tomando un cafecito, estás haciendo tus huevitos, ¿verdad? Y estás a la misma vez oyendo la palabra de Dios. Y no es así. Cuando estás en la iglesia, estás sentadito, estás atento con la Biblia, estás atento con la palabra, estás atento con tu oído, tu espíritu está con deseo. Y cuando estás allá, no, pues me voy a hacer un cafecito, no, pues, y no es que sea malo, ¿verdad? Pero allá te enfocas, allá estás atento a lo que viene para ti. Yo deseo con todo mi corazón que tú puedas atender a esta disciplina y poder, ¿verdad?, ser de aquellos que se congregan. Y voy a volver al principio donde dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor. Como ladrón en la noche, dice su palabra, que va a venir. Y dice, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Aquel que tiene por costumbre dejar de congregarse, si tú conoces a alguien, mira la palabra de Dios, dice, sino exhortándonos. Exhortándonos quiere decir llamándonos la atención los unos a los otros, porque aquel día el día del Señor se acerca. Entonces, si tú sabes que alguien no se está congregando, llámale y dile, ¿sabes qué? Vente, vente, vamos a recibir, vamos a levantar nuestras manos, vamos a adorar al Señor en la alabanza. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Mientras esté abierto el templo, Señor, yo voy a estar allí. Había un video que puse el otro día donde el hombre decía, mientras esté abierto, yo voy a congregarme, y corría y se caía y pasaba y le caía un árbol encima, pero él iba corriendo a la iglesia. Amén. Y pues yo creo que es el tiempo donde nosotros tenemos que estar así, porque ¿saben qué? El Señor ya se acerca. Y no dejemos de congregarnos, disciplinémonos, ¿verdad? Ajustémonos, metámonos a ese entrenamiento del Señor que produce, ¿verdad?, un carácter, un patrón de conducta, que digan, este es de los que están aquí siempre victorioso, prosiguiendo hacia la meta. Mire, yo me acuerdo cuando estaba mi niña en la escuela, ¿verdad?, que les dan un premio por los que no faltan nunca. ¿Se acuerda usted? Ese diploma que les dan porque no faltan, porque siempre están ahí. Y los niños, yo recuerdo, hay un niño en la iglesia que se llama Eric, y la iglesia tiene una escuela cristiana, y Eric se llama Perfect Attendance, se llama eso, ¿verdad? Y Eric nunca faltaba, siempre estaba ahí tempranito en la escuela, ¿verdad? Y un día Eric no llegó por un rato porque tenía que ir al dentista. Y todos los niños de la escuela dijeron, Eric ya perdió el Perfect Attendance. Eric ya perdió su diploma de Perfect Attendance. Y estaban todos, no puede ser. Si él llevaba perfecto, ¿cómo puede ser que lo pierda? Y mire, como a las 10 de la mañana apareció Eric, que venía del dentista. Y todos, Eric, yo pensé que no ibas a venir porque ibas a perder tu diploma. No, le dijo. Mi diploma no lo pierdo, ese es mío. Yo en todos lados, en todas las escuelas donde he ido, siempre he tenido perfect attendance. Siempre he tenido, ¿cómo se podría decir en español? Disciplina en llegar a la escuela todos los días. Siempre he tenido esa disciplina de llegar a la escuela todos los días. Y quizá muchas veces su mamá se sentiría enferma y le diría, hijo, quédese, me siento enferma, ¿verdad? Pero él no, vaya a dejarme en la escuela. Y una vez lo tuve que regañar porque se venía caminando él solo. Y le dije, no, hijo, ¿qué es eso? Le puede pasar algo en el camino, que siempre lo vengan a dejar sus papás, o avísenos y alguien lo recoge, pero usted no puede venirse solo. Pero es que él estaba enfocado en ese diploma que le iban a dar en cada trimestre de disciplinado en atender todos los días a la escuela. Wow. ¿Usted se imagina cuando llegue al cielo y el Señor le dé un certificado de perfecta asistencia a la iglesia?
de perfecta asistencia a la iglesia, de perfecto congregarte a la iglesia. ¿Verdad que es? Miren, esto no lo había ni pensado, no lo tengo en mis notas, pero es fuerte esto, ¿verdad? Y no creo que el Señor tenga un diploma de eso, no lo sé, solo Él sabe, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué tendrá el Señor de galardones para nosotros en el cielo, pero sí me imagino también que tiene que haber un galardón para todos aquellos que, como dice la palabra, que no son de los algunos que tienen por costumbre no congregarse para no escuchar la predicación de la palabra de Dios. Tiene que haber un premio para estos. Tiene que haber un premio para aquellos que son fieles en estar ahí temprano, esperando el momento de que empiece el servicio para levantar sus manos y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en última instancia, hermanos, todos los que me escuchan, no vamos a la iglesia por ver a tu hermano, a tu hermana, ni por ver al pastor, ni por ver a la pastora. Gloria a Dios por cada uno de nosotros que servimos en la casa de Dios. Pero vamos al servicio por ir a adorar al que todo lo puede, a Jesús, el Hijo de Dios, quien dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, quien derramó su sangre preciosa por tu vida y por mi vida. Aleluya, que pagó tan alto precio, ¿verdad? De esa cruz. Hoy pensaba en eso y dije, Señor, tú llevaste nuestras enfermedades. Estaba orando por un niño de la iglesia que está pasando una situación bastante difícil. Estamos orando por su sanidad. Y yo le decía, Señor, en oración, Señor, tú dices en tu palabra que tú llevaste nuestras enfermedades en el madero, Señor. A ti te dolió esa enfermedad de mi hermanito, Señor. Tú lo vas a sanar. Y empecé a orar por él. Se imaginan, y me puse a pensar de todo lo que sufrió el Señor, ese dolor tan grande de los latigazos, de la corona de espinas, de los clavos, por usted y por mí. Y nosotros no tener esa disciplina de poder ser perfectos en la asistencia a la casa de Dios, para que cuando venga el momento de necesidad tú tengas ese banco de palabra dentro de tu espíritu, para que pueda salir aquella palabra que rema para tu necesidad, ¿verdad? Aquella palabra de edificación para tu necesidad, tener esa disciplina de asistencia perfecta a la iglesia, a la casa de Dios, de su servicio. Oh, hermanos, déjeme decirte, prepárate para ese certificado de perfecta asistencia a la casa de Dios. Sé de los que quieren, sé de los que arrebatan, sé de los victoriosos, sé de los que desean, sé de los que desean recibir lo que Dios tiene para ti. Yo con todo mi corazón lo deseo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, ¿verdad? Vamos a orar en este momento, ya se me pasó el tiempo. No sé si hay peticiones ahí en esta noche, pero sí quiero instar a todos aquellos que desde marzo estamos en la pandemia y no han ni siquiera visitado un día la casa del Señor. Mira, hay muchos que ya no se acuerdan, hay muchos que ni siquiera se conectan. Y esa es una disciplina. Y gracias, hermana Arlene, por dejarse usar por el Señor para poner estos temas que necesitamos todos aprender, ¿verdad? Dejo ahí, ¿verdad? Eso de que le pidas al Señor, Señor, quiero ser fiel. Quiero que cuando tú vengas, ¿verdad? Tu día se acerca, dice tu palabra, me des ese certificado, si es que existe, Señor, o me des esa piedrecita que tú tienes para mí de perfecta attendance, de perfecta asistencia a tu casa, de perfecto servicio en tu casa, hecho con todo mi corazón, con temor y temblor, de saber que te sirvo, que te amo, que tú eres importante para mí, de ejercer dominio propio sobre mi vida, de que cuando me siento, Señor, haragán, que no quiero levantarme, no quiero ir a tu casa, Señor, esforzarme y ser valiente como Josué y correr para obtener mi bendición, correr esa carrera, Señor, para obtener ese premio que tú ya has preparado para mí. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso, maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestra torre fuerte.
Tu palabra dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado, Señor. Gracias, Señor, por las iglesias. Gracias, Señor, por los templos. Gracias, Señor, por las congregaciones. Gracias, Señor, por cada pastor, cada pastora, Señor, que toda la semana se prepara para llevar ese manjar fresco de tu palabra a sus congregaciones. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Y en esta hora te pido que tú nos ayudes a ser disciplinados, Señor, que la disciplina espiritual, Señor, de congregarnos, de escuchar la predicación, Señor, de poder recibir lo que tú tienes a través de tu palabra, Señor, en la predicación, Padre, tú nos vengas, Señor, a ayudar a poder ejercer ese dominio propio sobre nuestras vidas. Señor, te pido por aquellos, Señor, que se han sentido desanimados y que quizás no van a la iglesia por desánimo, Padre. Arranca todo desánimo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, de sus vidas, de sus corazones, de sus mentes. En el nombre de Jesús, levántalos como tus hijos, como esos victoriosos, Señor Santo, aleluya, con tu Espíritu Santo, Señor. Levántalos, sopla sobre sus vidas en esta hora, Señor. Que reciban en esta hora, Señor, el denuedo, aleluya, que reciban en esta hora, Padre Santo, el valor, la entereza, para esforzarse y congregarse y ser disciplinados, Señor, en tu palabra, en la búsqueda, en la oración, en congregarse, Señor, que sean de los que se congregan y no de los algunos que habla tu palabra, Señor, que seamos, Señor, y exhortamos, Señor, aleluya, llamamos, Señor, a aquellos que quizás no han llegado, Señor, por desánimo, los llamamos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra llegue a ellos, Señor, la convicción de tu Espíritu, para venir y levantarse y congregarse, Señor, que no tengan miedo, Señor, de poder congregarse, que no tengan miedo, Señor, de poder, Señor, aleluya, estar en la congregación, Señor, por causa del virus, Señor. Protege, Señor, las congregaciones, Señor. Protégelos, los ponemos todos bajo tu sangre preciosa, bajo esa protección sobrenatural, Padre. Ningún virus de las tinieblas, Señor, podrá tocar a tu pueblo, Señor. Tu palabra dice, Señor, aleluya, Señor, que ninguna enfermedad de las que enviaste a los egipcios nos enviarías a nosotros, porque tú eres Jehová nuestro sanador. Manténnos sanitos, manténnos sanos, completos, Señor, para servirte, para estar en la congregación, para levantar nuestras manos, para recibir tu palabra, Señor, para recibir lo que tú tienes, para que venga fe a nuestras vidas, Señor, a través del oír, escuchar tu palabra, y ayúdanos a ser, Señor, hacedores de lo que escuchamos de tu palabra, Señor, no tan solamente oidores. Que tu palabra se quede impregnada en nosotros, Padre, que tu palabra no regrese vacía, sino cumple ese propósito para el cual, Señor, ha sido enviada, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se cumple, Señor, tu palabra en cada uno de nosotros. Dice, Señor, el propósito para el cual ha sido enviada. Tu palabra no regresa vacía, Señor. Pido oración, Señor, aleluya, por Lupita, Señor Carrasco, Padre. Pido oración por sus vías respiratorias. Limpia sus vías respiratorias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, limpia, Señor, sus vías respiratorias por el poder de tu Espíritu Santo. Sea sanada en esta hora, en el nombre de Jesús. Y todos aquellos también, Señor, que han pedido por oración de sanidad en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú les sanes, que tú toques sus cuerpos, Señor Santo. Toca sus cuerpos, tócales en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tócales. Por tu llaga hemos sido curados, por tu llaga hemos sido sanados, Señor. Y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, esa sanidad hecha. Padre, manténnos bajo la sangre preciosa de Cristo, Señor. Aleluya, cubierto, Señor. Te pido ángeles alrededor de tu pueblo, Señor, guardándonos, Señor, en todo este tiempo. Y también te pido, Señor, que tú seas muro de fuego alrededor de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, hermanos y hermanas, en esta noche, hermanas más que todo, por estar conectados con nosotros. Siga la serie Disciplinas Espirituales, ¿verdad? Siga las series Disciplinas Espirituales, para que pueda aprender, ¿verdad? A ser disciplinado, ¿verdad? A ser disciplinado en la palabra, a ser disciplinado
en el ayuno, a ser disciplinado en la oración, a ser disciplinado en congregarse, ¿verdad? Porque todo eso da fruto. Estamos en ese entrenamiento y pues queremos ser de los victoriosos del Señor. Estamos en ese entrenamiento y yo le pido a usted que usted sea fiel. Ahí donde usted se congrega, sea fiel, no vaya de aquí para allá ni oyendo de un lado para otro, porque eso también trae confusión. Usted sea fiel ahí con sus pastores, ¿verdad? Y escuches la palabra del Señor y que esa palabra dé fruto y ese fruto permanezca. Que el Señor les bendiga, les amo, ¿verdad? Gracias, hermana Arlene, ¿verdad? Por el corazón que tiene de poder edificarnos a las mujeres y por haberme invitado también a ser parte de este ministerio tan hermoso. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, les amamos. Amén. Aleluya.